Seguimos entonces en este proceso de alfabetización visual. La bolilla se llama sintaxis de la imagen y estamos observando las líneas generales que nos permiten analizar las construcciones de composiciones en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Nuestra materia, morfología de la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de Río Negro. Entonces, bueno, es importante analizarlo acá. Nosotros le vamos a llamar configuraciones, diferentes configuraciones. Podemos encontrarlo como figuras y muchas veces desde el análisis común de usuario se puede sintetizar en la forma del producto. ¿Está bien? Análisis de la forma del producto. Bueno, nosotros vamos a ir de a poquito en esto de desarrollar un lenguaje específico que utiliza el diseñador. Vamos a ir hablando de configuraciones, diferentes configuraciones, clasificación de configuraciones. Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces a la primera propuesta de clasificación, que es cuando nosotros analizamos una forma que va a mencionar algún tema en particular. Entonces las llamamos formas figurativas, formas que van a mencionar algún tema en particular, que lo evocan, que me hacen acordar. Bueno, lo importante en este caso, que es importante que yo quiero que ustedes recuerden, es captar las características básicas de este elemento. El diseñador debe captar las características básicas y evitar algunos detalles raros que puedan llegar a confundir, ¿no? Entonces acá aparece como el poder de síntesis como algo importante a tener en cuenta. Entonces, estas formas que son figurativas, que de alguna manera van a mencionar algún elemento, pueden ser naturales. Por ejemplo, vamos a ir incorporando en el transcurso de las teóricas de morfología, vamos a ir incorporando algunos referentes del diseño. Algunos son, la mayoría que vamos a ver en esta teórica son referentes que son, por un lado, internacionales, y por otro lado del pasado. O sea, es a propósito, vamos a ir llegando de a poco a las referencias locales, regionales y actuales, ¿no? Primero vamos a ir como si la intención fuera remontarnos a los inicios no del diseño, porque si pensamos en diseño como pensar antes de hacer, eso es difícil remontarse históricamente a los orígenes del diseño, pero sí a los orígenes del diseño enseñado como una disciplina en un estudio sistematizado, ¿no? A partir entonces del inicio del siglo XX, podríamos más o menos, o fines del siglo XIX. Bueno, más o menos vamos a ir teniendo referencias entonces desde ese lugar. Entonces tenemos Alvar Aalto. Esto es muy interesante. Esta es una pieza icónica de este diseñador que les recomiendo que busquen en internet imágenes de él. Bueno, el padre del diseño finlandés, que es muy valorado por muchos motivos, ¿no? Lo van a encontrar en el resto de la carrera en muchos lugares, en muchas materias. Bueno, lo interesante entonces, volviendo para concentrarnos, me voy un poco por las ramas. Las formas figurativas, o sea que nos van a mencionar un algo dentro de lo natural. Esto es el perfil de un lago, ¿no? Entonces dice, mirá qué interesante cómo Alvar Aalto toma el perfil de un lago y lo hace corpóreo para generar un jarrón, ¿no? De ninguna manera estamos analizando, que es el primer error cuando uno empieza a estudiar diseño, si esta pieza les gusta o no les gusta. Tienen que tratar de mantenerse desprejuiciados, por un lado, ¿sí? Eso va a ayudar mucho frente a todas estas teóricas, y además curiosos, ¿no? O sea, es como una especie de actitud que uno tiene que intentar fomentar en estos momentos de análisis. Desprejuiciado frente a lo que estoy viendo y curioso. Bueno, entonces esto podemos decir de este jarrón de Alvar Aalto. Naturaleza por un lado, o sea, formas figurativas que evocan la naturaleza. Formas figurativas entonces que evocan, en este caso, una hoja, ¿no? Entonces tenemos 2D, donde es muy fácil de determinar, 3D, donde hay que hacer algún tipo de proceso un poco más complejo. Entonces, primera manera de clasificar las formas figurativas naturales y figurativas artificiales. ¿Qué sería figurativas artificiales? Figurativas artificiales es cuando el elemento que se evoca, elemento que se llama, que se trae en juego en el diseño, es un elemento creado por el hombre, o sea, no presente en la naturaleza.
Raymond Loewy, que bueno, el padre de diseño industrial moderno, también les recomiendo que lo busquen, también Desprejuiciados con respecto al análisis de la forma. Esto de Desprejuiciado y Curioso yo lo descubrí con estas palabras, lo descubrí hace muy poco. Lo leí y me pareció muy interesante. Y creo que ustedes tendrían que comportarse de esa manera, porque cuando fui estudiante y me mostraron a Raymond Loewy, no pude captar en esencia la potencia que tenía su discurso, la potencia que tenía el uso de la forma, y fui a criticar duramente la forma, si me gustaba o no me gustaba. Me perdí, yo creo que me perdí de una parte. Es natural que uno cuando es joven intente imponer o querer generar su criterio personal, y en función de eso discrimina y genera juicios personales. Este fenómeno, bueno, me parece que les va a ayudar a tratar de mantenerse desprejuiciados y curiosos, les va a ayudar a entender este tipo de teóricas. Entonces, volviendo, formas figurativas, o sea, formas que me van a hacer acordar a un algo, y ahí artificiales, ya no naturales, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esto me hace acordar a las formas aerodinámicas que se generan, por ejemplo, para una bala, o que se generan para la punta de un avión, y cómo esas formas pueden venir y aparecer entonces en un objeto. Necesariamente vienen de la naturaleza, sino podría venir, como es este caso, de un componente de un avión. También lo utiliza mucho Philip Stark, esto de agarrar las formas aerodinámicas y aplicarlas a sus objetos, ¿no? Entonces, importante, lo figurativo es todo aquello que hace referencia a partir del uso de la forma, en este caso a las formas que son creadas por el hombre. Seguimos, avanzamos. Bueno, en esto aparece otra categoría muy interesante, muy utilizada, yo creo muy actual, que es otro eje de análisis que tiene que ver a la hora de utilizar este recurso de que mi producto mencione un algo. Ese algo, si lo voy a mencionar de manera fotográfica, o sea, sacándole una foto directamente, y a partir de sacar una foto representarlo tal cual es, o lo voy a mencionar de una manera más abstracta. Entonces ahí aparece como dos polos, figurativo y abstracto, y ahí aparece como un nivel de representación, diferentes niveles de representación. Yo quiero que les quede claro esto. Fíjense cómo acá intenté hacer con este personaje, a propósito puse este personaje, lo elegí porque vi esta síntesis hecha en impresora 3D. La impresión 3D es una revolución, nosotros estamos en el medio de una revolución a la hora de generar los objetos, por eso me parece tan interesante y cómo el diseñador interviene en esta revolución, siendo un protagonista de fuste, ¿no? El diseñador, las diseñadoras. Bien, fenómeno. Entonces acá tenemos lo figurativo, lo abstracto. Esto es muy importante de entenderlo y se utiliza enormemente y lo vamos a utilizar enormemente en el diseño de nuestros objetos. Diferentes grados de abstracción, o sea, ¿cómo lo analizamos? Diferentes grados de abstracción, más abstracto, más figurativo, o si quieren, más representativo, ¿no? Vamos entre la fotografía hasta la forma.